Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Érase una vez una famosísima marca de lencería, indumentaria y belleza llamada Victoria's Secret. Desde su fundación en los años 70 y durante décadas, la marca habitó el Olimpo de las marcas, como una de las más reconocidas y exitosas del mundo. Como referente indiscutible de moda y belleza en todo el mundo, incluso dictaba parte de la conversación sobre conceptos que la trascendían, como por ejemplo, qué era o qué no era ser una mujer sexy. Durante todos estos años, esta marca fue admirada por sus productos que intentaban dar forma al cuerpo ideal o prometían ser armas de seducción irresistible para quien las usara. También era noticia por sus desfiles de moda brillantes y glamorosos e imponía parte de la estética de la época con la elección anual de sus ángeles, supermodelos que desfilaban luciendo alas enormes y ropa interior adornada con piedras preciosas. Victoria's Secret no solo estaba a tono con la época, sino que también la definía. Lo que se dice una verdadera marca icónica. Y no es que la marca durante esos años no recibiera críticas. Por supuesto que la marca generaba sus controversias. Te puedo contar, por ejemplo, del juicio por parte de algunos sectores que la acusaban de promover un único estándar de belleza en sus desfiles y anuncios. Eso estuvo desde siempre. También desde el principio tuvo detractores que hablaban respecto del trato que daba a las modelos, a su salud mental y física, o del poco cuidado de sus condiciones laborales. Se sumaban regularmente, también, voces que cuestionaban a la marca por las representaciones excesivamente sexualizadas de la mujer en sus campañas. Y la lista no paraba ahí. Pero a pesar de todas estas acusaciones, la aguja no se movía. La marca llegó al 2016 próspera y brillante, repitiendo su fórmula año tras año. Casi sin sufrir traspiés y con un negocio enorme, Victoria's Secret parecía estar en la cima del mundo y no ser afectado por nada. Hasta que un día, las cosas comenzaron a cambiar. Y digo las cosas porque no fue la marca la que cambió. La marca seguía proponiendo lo mismo, replicando su exacta fórmula del éxito, pero el mundo ya no era igual. En algunos pocos años, los valores sobre los que la marca se había construido ya no estaban tan vigentes. Así, más cantidad de personas empezaron a enojarse con la propuesta de Victoria's Secret. De manera masiva, surgieron y se multiplicaron las conversaciones sobre cómo los desfiles y las imágenes que la marca mostraba no representaban a todas las personas. Ahora sí, se reforzaron y endurecieron los cuestionamientos respecto de que la marca solo mostraba un tipo de cuerpo y una única idea de belleza provenientes de todos los grupos de interés. Esta nueva manera de mirar a la marca prendió rápidamente en las personas y generó bronca. Las voces en contra se hicieron más presentes y más fuertes. Se le pedía a la marca que evolucionara, que haga una mejor representación de la diversidad en sus desfiles y en su publicidad, que proyecte una imagen más auténtica, sin retoque fotográfico, más talles y un discurso a tono con los nuevos valores sociales. Pero Victoria's Secret tardó en reaccionar, y entonces a las voces se le sumaron los boicots, personas declarando dejar de comprar, artistas haciendo canciones para cancelarla, referentes prestigiosos criticando los mensajes y narrativas. El contenido detractor floreció y hasta ganó la calle, con algunos grupos que hasta organizaron protestas frente a sus locales. El panorama para la marca no era alentador. Victoria's Secret no entendía el movimiento de sus públicos y seguía sumando problemas. En 2018, por ejemplo, su liderazgo fue cuestionado sobre algunos comentarios de justificación sobre no incluir modelos transgénero y de talla grande, que generaron indignación. En poco tiempo, la marca perdió relevancia. Competidores más inclusivos le robaron market share. Además de perder reputación, por supuesto que también perdió negocio y tuvo que cerrar tiendas en todo el mundo.
Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de 2 y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Vale decir que en los últimos 2 años, Victoria's Secret pudo hacer algunas maniobras para recuperar su marca. Pero el futuro es, seguramente, bastante incierto todavía. El gigante golpeado de la lencería está ahora mismo intentando el cambio de marca más radical de todos. Necesita redefinir no solo su propia imagen, sino también volver a aportar a la redefinición de conceptos como femenino o sexy. Para eso, asumió muchos cambios. Dejó atrás prácticas históricas y tuvo que replantear por completo la narrativa de su marca. Pero, ¿cómo se hace para recuperar una reputación? O mejor aún, ¿cómo se hace para construirla y no perderla? En este episodio conversaremos acerca de este tema tan importante. Hablemos de la gestión de reputación de marca en el mundo actual. Exploremos cómo construir, mantener y proteger la reputación de una marca y cómo enfrentar y superar las eventuales crisis de reputación, abordando estrategias efectivas para mantener la confianza y la conexión con los distintos públicos de la marca en un entorno siempre cambiante. Acompáñanos hoy a pensar en los siguientes temas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reputación de marca? ¿Qué aspectos afectan o tienen el potencial de afectar la reputación de una marca? ¿Cómo se gestiona la reputación y por qué es importante? ¿Qué hacemos cuando nuestra marca enfrenta una crisis de reputación y cómo prevenirlas? Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos contaremos con los consejos de Matías Alurralde, cofundador y presidente de la consultora AJ Alurralde Jasper y Asociados, uno de los referentes del país en gestión de la reputación de marcas. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial para quienes tenemos la tarea de construir marcas. Hola Lu y hola a quienes nos están escuchando del otro lado. Coincido, estamos felices de estar acá para hablar sobre este tema tan fundamental. No sé cómo llegamos a la temporada 3 sin haber hablado de esto antes. Hola Lu, hola Anita y hola a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Este es un tema definitivamente que merece toda nuestra atención y como mínimo le vamos a destinar este episodio de Playbook, ¿no? Así que buenísimo que llegó este momento. Entonces, si les parece, empecemos ya por lo básico. Vamos a ir de lleno a qué nos referimos cuando hablamos de reputación de marca. ¿Quién empieza? Yo. A ver, la reputación de una marca es la imagen general que los consumidores, las consumidoras, los clientes, el público en general y otros stakeholders tienen de esa marca. En otras palabras, es como la marca es percibida en conjunto por la sociedad. La reputación de marca es la percepción pública colectiva de nuestra marca. Absolutamente. En la reputación de la marca influyen tanto las acciones y esfuerzos que llevamos a cabo como los factores que están más allá de nuestro control, como por ejemplo la manera en que los medios cubren las marcas, los comentarios, las reseñas de nuestros clientes, las reseñas de nuestros colaboradores y otros elementos que pueden afectar nuestra imagen sin que tengamos control total sobre ellos. Exacto. Nuestra reputación se basa en gran medida en lo que hacemos, por supuesto, en cómo nosotros interactuamos con el mundo exterior. Pero como Sebas decía recién, este es un proceso bidireccional. Lo que hacemos impacta en nuestras audiencias y a la vez la percepción de estas audiencias influye en nuestra reputación. Por ejemplo, nuestras acciones en la comunidad o nuestras políticas generales, por ejemplo, pueden ser comunicadas, pero cómo éstas se perciben y son evaluadas es lo que da forma a nuestra reputación. Es tan cierto, Anita, esto. Nuestra reputación es como una imagen que está en constante evolución, formada por un diálogo continuo entre lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, y la opinión pública. La forma en la que manejamos estas interacciones y comunicamos nuestros valores puede marcar una diferencia realmente significativa en cómo se moldea la reputación. En última instancia, la reputación de una marca no solo se trata de lo que vamos a decir,
sino de cómo nuestras acciones hablan por nosotros y cómo resuenan con estas audiencias clave para nosotros. Y como es lógico, la reputación de una marca desempeña un papel muy importante en la toma de decisiones de las y los clientes o consumidores, consumidoras que nos pueden llegar a elegir o no. Si decimos que una marca tiene una reputación de marca sólida, queremos decir que el público considera que esta marca es digna de confianza. Esto significa que es más probable que estas personas hagan negocios, compren y recomienden a la marca a otras personas. En cambio, una marca con una reputación negativa seguramente no va a tener una buena performance y va a causar un daño importante al negocio el no tenerla. Y decían entonces que esta percepción pública colectiva de la marca, que sería la reputación, se va a ver afectada por muchas cosas, muchas variables. Cierto. A nivel individual de un cliente, la percepción de una marca está construida principalmente en función de sus propias experiencias pasadas y su interacción con la marca, digamos, a manera personal. Pero la reputación general de la marca es afectada por otras cosas. Es decir, la reputación de una marca se entiende a nivel de un determinado mercado. No sé si me explico. ¿Me explico? Claro, exactamente. Es mirando ese mercado que hay que entender la reputación. ¿Por qué? Porque la reputación abarca cómo se percibe la marca o cómo es percibida la marca en términos de, por ejemplo, no sé, calidad, confiabilidad, autenticidad o un compromiso, ¿no? El compromiso determinado con respecto a un set de valores. Pero todo esto está visto en términos generales, contemplando la mirada y la opinión de todos sus stakeholders. Es un reflejo de la percepción general que existe sobre la marca. Súper claro, pero, yo traigo los peros. ¿Cómo se diferencia la reputación de marca del posicionamiento de la marca? Sabes que no es una pregunta fácil, porque cuesta, ¿no? Diferenciar las dos cosas. A ver si puedo poner algo de luz ahí. El posicionamiento se refiere a la manera en la que una marca se ubica en la mente de los consumidores. En general, en relación con la competencia, ¿no? Es un espacio que la marca intenta ocupar en la mente de ese público objetivo. Exactamente. El posicionamiento es el lugar que la marca ocupa o el trabajo que se hace para ocupar ese espacio en la mente de nuestras audiencias. Cuando una persona piensa en una determinada categoría de productos o servicios, bueno, ahí de repente puede pensar en nuestra marca. Eso es posicionamiento. Y es en términos de determinados atributos, determinados beneficios y ventajas que buscamos que sean únicas para esa marca. Pero pienso que a veces la línea entre reputación y posicionamiento puede parecer borrosa. A ver, ¿podrían resaltar las diferencias clave entre estos dos conceptos para que nos quede justamente claro a todos? Bien, a ver, si yo lo tuviera que explicar, diría que la reputación se basa en la percepción general que estábamos hablando, ¿no? Del público, que ese público tiene de la marca debido a sus interacciones pasadas. Es un reflejo de cómo la marca fue percibida en el pasado y es percibida en el presente. La reputación en algún punto es un resultado. En cambio, el posicionamiento, si bien también es un resultado, ¿sí? Es decir, la marca tiene un posicionamiento actual, presente. También es una construcción, una estrategia proactiva que buscamos para influir en cómo la marca es percibida. Es una imagen que la marca aspira a crear en la mente de los clientes que está relacionada más con qué es esa marca, ¿sí? Y no tanto a qué reputación tiene esa marca. Son dos cosas diferentes. Una está más vinculada a la categoría de productos y otra está más vinculada a quién es esa marca como si fuese una persona. ¿Sí? Esta persona, mira, no, sí, es una persona que trabaja mucho, que tiene determinadas características, que es un hombre de tal edad, que, bueno, una personalidad determinada, perfecto. Ahora, las cosas que hizo este hombre hablan, ¿sí? Acerca de quién es como persona. ¿Sí? A ver, ¿la gente habla de esta persona? No, nadie habla de esta persona. Nadie lo menciona, ni bien ni mal. No tiene reputación. No tiene ningún tipo. Nadie tiene una opinión acerca de su reputación. Pero entiendo por qué es la confusión, porque la reputación también se construye a lo largo del tiempo y también puede ser afectada por distintos factores como la experiencia de clientes o incidentes de crisis o acciones de la marca, ¿no? O sea,
entiendo por qué aparece esa confusión y a mí incluso cuando me pones contra la pared me cuesta definir esto, ¿no? Mira, para mí hay una diferencia grande que tiene que ver con que la reputación se construye en el afuera, ¿sí? Mientras que el posicionamiento... Y es colectivo. Y es colectivo, mientras que el posicionamiento responde a una estrategia de marketing que lo que busca es destacar atributos y ventajas específicas que la marca quiere asociar consigo y para eso pone a correr determinadas actividades del marketing para que esto ocurra. En cambio, y esto es una construcción que viene más desde adentro hacia afuera, el posicionamiento, mientras que la reputación se construye de forma colectiva más desde el afuera hacia el adentro. Igualmente creo que a esta altura es súper claro que esto, a lo que venimos llamando reputación, va a influir en el posicionamiento de una marca, ya que una buena reputación de marca puede respaldar y fortalecer un posicionamiento que estoy tratando de construir. Si una marca tiene una reputación positiva de calidad, de confiabilidad, eso también respalda su posición como líder en el mercado en estos aspectos. Absolutamente. Por otro lado, el posicionamiento también puede influir en cómo se percibe la reputación de la marca. O sea, son mutuamente Sí, son dos caras de una misma moneda, de alguna manera. Si una marca se posiciona como innovadora y vanguardista, su reputación podría asociarse a la innovación y a la creatividad. Y en última instancia, tanto la reputación como el posicionamiento son elementos cruciales en la construcción de esta identidad de marca de la que estamos hablando y de esta imagen de marca de la que estamos hablando, creando una imagen sólida o no en la mente de las personas que son nuestros públicos, ¿no? Una reputación positiva puede respaldar al posicionamiento deseado y viceversa. Juntos, estos dos elementos, reputación y posicionamiento, forman un conjunto poderoso para influir en cómo los consumidores y las consumidoras perciben y se relacionan con la marca. Súper claro. Entonces, ahora hablemos de lo que nos trajo al estudio hoy. ¿Qué es la gestión de la reputación de marca y por qué es importante? La gestión de reputación de marca es una práctica que consiste en supervisar y trabajar la percepción y la imagen de una marca en un determinado mercado o frente a determinados públicos. Es un trabajo recontra importante. Estoy muy de acuerdo con esto, Anita, y una buena reputación genera confianza y diferenciación en un mercado que es competitivo, mientras que una reputación dañada puede tener efectos duraderos y negativos para el negocio. Ok, pero ¿qué significa realmente gestionar la reputación de una marca, pero en términos prácticos? Implica cuidar y nutrir la imagen pública de esta marca, que es algo que va más allá de simplemente tener un buen producto, un buen servicio, sino de cuidar justamente cómo nos perciben en distintas situaciones. Es un trabajo permanente de construcción y de mantenimiento de la relación que vos tenés con tus audiencias. Por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que la reputación de la marca es como una planta. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas regarla todos los días, necesitas cuidarla, necesitas protegerla, necesitas que crezca sana, que crezca fuerte. O sea, es algo que se va construyendo, pero en interacción. Tenés mucha responsabilidad en esa construcción. Implica también supervisar y dirigir esa percepción, esa imagen en la mente de las personas, y como decía Sebas, es un trabajo a largo plazo y es permanente. Me gustó el ejemplo de regar y cuidar la planta, está bueno. Sirve para todas las relaciones. Está muy a tono con estos tiempos. Yo también estoy de acuerdo con cuidar el planeta y las plantas. Pero volvamos a estos términos. O sea, ¿cómo sería o cómo se empieza a regar esa planta de reputación? Bueno, podríamos decir que se empieza, o por lo menos recomendamos empezar por la autenticidad, la marca siendo honesta y coherente en todas sus acciones y en todas sus comunicaciones, prometiendo algo y después cumpliéndolo. También escuchando, por supuesto, a los distintos stakeholders, las redes sociales, las opiniones en línea. Estas son ventanas, ¿no?, hacia lo que está pasando, hacia lo que está sintiendo cada uno de nuestros públicos, y dar respuesta a esas preocupaciones de manera rápida y considerada pareciera ser algo fundamental. No puedo estar más de acuerdo con esto y pensar en la reputación como una historia que estamos contando, ¿no? Estamos contando esta historia para la cual necesitamos tener un enfoque, primero, estratégico, en cuanto a cómo queremos que esa historia se vaya desarrollando. Eso incluye decidir qué aspectos de la marca queremos destacar
y cómo queremos que se nos perciba, dónde nos queremos parar. Se me viene así como un déjà vu, ¿no? Porque entonces la gestión de la reputación, confírmenme esto, ¿es una mezcla de estrategia y acción? Claro, exacto. La estrategia es el plan general que va a guiar las acciones que vamos a ir haciendo, como siempre, ¿no? Que antes de actuar tenemos que pensar. Y luego, si queremos ser vistos como una marca comprometida con, por ejemplo, la sostenibilidad o, por ejemplo, la equidad o, por ejemplo, cualquier valor que estemos intentando promover, nuestras acciones, por supuesto, tienen que reflejar, ¿no? Eso que estamos contando. Eso podría significar, por ejemplo, trabajar primero en eso antes de salir a comunicar nuestros esfuerzos en esta dirección. Qué importante no salir a comunicar algo que no hiciste aún, ¿no? Otro ejemplo importante de acción es cómo gestionamos las crisis que puede enfrentar una marca. Las cosas pueden salir mal, claro que pueden salir mal. O sea, las cosas, nadie te asegura, van a salir, en algún momento van a salir mal. Y el cómo manejamos esas situaciones va a tener un impacto enorme en nuestra reputación. Así que tener una estrategia de gestión de crisis y un plan o un protocolo que sea claro para enfrentar los desafíos que se nos van a presentar en el futuro, porque se nos van a presentar, es crucial. Entonces parece que la gestión de la reputación debiera ser un esfuerzo constante y a la vez es multifacético. Así es, Lu querida. Es una combinación entre estrategia a largo plazo y decisiones diarias, cotidianas. Cada interacción con los públicos, cada punto de contacto, cada comunicación pública que hagamos, cada acción que tomemos, todo va sumando para construir esa percepción colectiva de la marca. Y muy importante es un trabajo en equipo, ¿no? Todos, desde él o la número 1 hasta el equipo de atención al cliente, tienen un papel que es importante en esa gestión y construcción de la reputación. Perfecto. Y volviendo al tema de las situaciones de crisis, ¿cómo afectan a la reputación de una marca y qué estrategias se pueden implementar? Bueno, primero quiero aclarar qué es una crisis. Perfecto. ¿Sí? Está bueno, ¿qué llamamos crisis, no? Claro, por ejemplo, un comentario negativo, una crítica o una mala calificación que nos hagan a la marca, nos puede doler, nos puede molestar, pero en sí mismas no son o no representan una crisis, a menos que tengan una capacidad puntual de comprometer o dañar la marca de una manera más permanente, de afectar la reputación de la marca de una forma mucho más contundente. Es fundamental definir eso, porque si no llamamos a cualquier cosa crisis, ¿no? Y los argentinos estamos muy acostumbrados al término. Y saltamos por cualquier cosa, ¿no? Pero es importante porque tampoco son crisis todos los eventos adversos que enfrentemos como marca, ¿no? No es crisis todo lo que puede causarnos molestia a nuestros públicos. No necesariamente deberían ser considerados crisis. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Antes de llamar a crisis cualquier cosa. Ok, pero supongamos que sí, que esto es una crisis. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si es una crisis es porque el acontecimiento pone en riesgo significativo a la reputación de la marca, como dijo Sebas, ¿no? Son situaciones que van a alterar entonces la cotidianidad de la marca y que van a pasar, cuando pasan a dominio público, van a representar una amenaza para nosotros y nos van a poner en riesgo ahora o en el futuro a nuestra actividad, a nuestra imagen o incluso a la certeza de calidad de los servicios o los productos que brindamos. Estas situaciones, que ojalá sean anómalas y no pasen todo el tiempo, están amenazando nuestros objetivos, la reputación o la viabilidad de la compañía y pueden ser el resultado de accidentes, o sea, crisis pueden venir de cualquier lado, ¿no? Accidentes, acciones malintencionadas o incluso ser cosas completamente arbitrarias, ¿no? O sea, una crisis puede venir de un empleado nuestro, una persona que colabora con nosotros que dijo algo desafortunado, ¿no? Y entonces nos están tratando de cancelar la marca, ¿no? Las crisis tienen múltiples orígenes y pueden ser desencadenadas por problemas de producto, problemas éticos, controversias. Y para enfrentarlas es clave contar con ese protocolo que decía Sebas recién o ese plan de gestión de crisis que tiene que ser pensado de antemano, antes de que pase esto. Definitivamente, un buen plan de crisis va a incluir
primero, mapear riesgos, ¿no? Tener claridad con respecto a cuáles son los riesgos que enfrentamos todo el tiempo. Identificar de manera temprana esos problemas potenciales que están ahí latentes, ¿sí? Definir de quiénes tienen, digamos, quiénes tienen que estar o tienen que ser informados acerca de este tema y cómo se actúa en cada caso. Como qué acciones o qué actividades vamos a estar encarando. Según el tipo de riesgo potencial, digamos, que le va a provocar un determinado daño a la marca, va a ser cómo vamos a tomar esas medidas correctivas. O sea, son como simulacros de incendio, ¿no? Hay que ir ensayando distintos escenarios. Sí, así es. 100%. Bueno, ¿por qué no me cuentan un poco más sobre estos protocolos? Porque son sumamente importantes. Sí, un protocolo es básicamente un documento sobre que tiene una manera de hacer sobre lo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Básicamente, ¿no? Es como un plan de acción detallado para cuando las cosas salen mal. Bien. Son esenciales para minimizar el daño a la reputación y para manejar la situación de manera efectiva, porque en ese momento no hay tiempo para pensar cómo hay que hacer. Exacto, Anita, no hay tiempo. Imagínate que estás en un barco y que de repente hay una tormenta. Necesitas saber exactamente qué hacer para mantener el rumbo y evitar que el barco dé una vuelta de campana, ¿sí? Si vos sos el capitán del barco, cada persona tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer ante un tremendo tormentón en el medio del mar. Me ¿sí? mató la frase de vuelta de campana, no lo he escuchado en mi vida. Estoy Quienes casada con quienes este señor hace 10 años, pero Quienes ni navegamos idea. sabemos de lo que hablamos. Vuelta de Te campana. sorprende Me día a día. sorprenderías. No, pero esto es crucial, saber exactamente qué es lo que tiene que hacer cada persona que está involucrada en el protocolo de crisis. Perfecto. Pero, ¿por dónde se comienza a establecer este protocolo? A ver. Bueno, en general lo que se hace, Lu, es identificar posibles escenarios de qué puede pasar, ¿no? O sea, puede incluir desde, por ejemplo, una falla en calidad de producto, sale un producto contaminado, por ejemplo, hasta un escándalo de relaciones públicas. Por ejemplo, alguien dice algo discriminatorio que es parte de la dirección de la compañía, ¿no? O sea, se mapean, ¿no? Y vos decís, una vez que tenés una lista de estas posibles escenarios de crisis, empezás a planificar cómo responder a cada uno. Sí, y no te olvides de tu equipo. Es muy importante también pensar en qué es lo que va a pasar con el equipo. Cada persona, cada miembro, como decíamos hace un ratito, tiene que saber bien cuál es su rol en esta crisis, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que no hacer. Es re importante, ¿Sí? porque si no se ponen a hablar todos sin ningún tipo de ¿Y qué causa eso? Confusión. caos. Causa caos, confusión y garantiza que las respuestas, cuando hay caos, ¿qué van a ser? Incoherentes, poco efectivas. En cambio, cuando todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, quien tiene que callar, calla, quien tiene que hablar, habla. Quien ¿sí? tiene que aportar Quien tiene que información, aporta. Aporta en el momento preciso. Es súper importante para que todo esto sea coherente y efectivo, porque si no, ¿sí? Un protocolo de crisis falla. O sea que tiene que estar súper claro digamos, la acción que hay que tomar frente a todas las acciones de comunicación, ¿no? Valga la redundancia. O sea, ¿qué hacemos con el tema de la comunicación? ¿Cómo Bueno, salimos? Es con re esto? importante eso, porque tenemos que o sea, la compañía en general, la marca tiene voceros designados, pero para el tema crisis hay que tener bien claro qué tipo de crisis y quién habla frente a ese tipo de crisis con anticipación, ¿no? Estos voceros y estos mensajes claros, consistentes, son muy importantes porque la falta de información puede generar rumores, ¿no? Y puede también generar caos. O sea que callar no siempre es una buena Va a acción, depender, va a digamos. depender muchísimo Por eso hay que tenerlo pensado. del riesgo, va a depender del escenario que estamos hablando y en cuanto a mantener informados, ¿no? En cuanto a quiénes y a qué decir, ¿no? Y qué es información, también es importante monitorear qué se está diciendo, por ejemplo, en las redes sociales, en las noticias en tiempo real, porque así vamos a poder reaccionar rápidamente a las crisis tratando de evitar que se distribuya de una manera masiva, ¿sí? O que se convierta en algo viral. La verdad es que es muy difícil de lograr esto, pero es a lo que tenemos que tratar de llegar. Siempre con información, siempre con claridad. Ante una crisis hay que brindar certidumbre cuando nosotros podemos
brindar certidumbre. En Sí, esa certidumbre que decís, sí. ¿qué papel juega la transparencia? La transparencia es fundamental, porque si cometiste un error, hay que admitirlo, hay que disculparse. Y se puede ganar la confianza de las personas, de los públicos, rápidamente. Y ocultar información solo empeora las cosas. Eso es recontra importante, ¿no? Sí, también tenés que tener en cuenta que tener mensajes, por ejemplo, que estén preaprobados para determinadas situaciones, va a ser útil, te va a servir. Esto va a agilizar la respuesta y va a garantizar de alguna manera que se transmita información correcta. Claro, exacto. Si vos tenés escenarios que pueden pasar, pensá qué respuesta darías de manera teórica, ¿no? Y otra cosa que se podría considerar, y volviendo un poco a lo que decía Sebas antes de monitorear, ¿no? Lo que se dice, es dónde se lo dice. Porque no es lo mismo si te hacen una crítica en change.org, que escala de una manera rapidísima, versus si te la hacen en, no sé, te la hace una persona sin seguidores en Twitter, ¿no? Ahí tenés un poco más de tiempo, Sí. o por ahí tenés algo más de tiempo, ¿no? Igualmente hay que seguir mirando, porque ¿sabes qué? Mira, puede ser que haya una persona que hace un comentario que no tiene seguidores, pero es amigo o tiene un contacto con alguien que sí tiene mucha influencia. Entonces, esa persona que pareciera que no es influencia, digamos que O sea, no es un a- hater, no es un... o no es una persona Claro. que va a generar mucha influencia, en realidad sí. Después por Entonces, ahí sí. Ese monitoreo tiene que estar todo el tiempo y tenemos que estar alertas y generar canales de comunicación muy ágiles. También es importante evaluar y aprender, ¿no? Porque la crisis no va a ser un episodio único, es muy difícil que lo sea. Y entonces entender qué funcionó después de que la crisis pasa y qué no funcionó nos va a ayudar a mejorar este protocolo para futuras ocurrencias. Bien, y tampoco hay que subestimar la importancia de la empatía. Porque reconocer cómo las crisis afectan a tus clientes, a tus clientas, y mostrar empatía con eso puede suavizar el impacto. Y además, de alguna manera, tener en cuenta al otro siempre es importante. Así que no es porque estamos en crisis, sino porque es una buena forma de vivir. Entonces, resumiendo, los protocolos de crisis son como un mapa que guían a las marcas a través de las tormentas. Planificación, comunicación, transparencia y adaptación son términos clave. Exacto, y marcan la diferencia entre una crisis que por ahí destruye una reputación a una que incluso, te sorprenderías, la fortalece y fortalece las confianzas de tus clientes. Porque pasa, ¿no? Que una crisis después da la oportunidad de que la marca se muestre humana, se muestre empática, como decía Sebastián, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son oportunidades también. Es que si sabes resolver bien una crisis o salir de esto, muchas veces ganás hasta una imagen como sólida, ¿no? sólida y más positiva, ¿no? Como que pudiste superar eso. De hecho, ayer justo estaba revisando un protocolo de crisis que en su momento, ya hace muchos años, ayudamos a construir para un banco digital argentino y pensaba qué importante es esto de alinear a la compañía, ¿no? En este documento se incluyeron, por ejemplo, conceptos que son fundamentales sobre lo que venimos hablando, sobre lo que es la crisis, lo que no es una crisis, cuándo un episodio es considerado crisis o no, los distintos tipos, las características, ¿no? O sea, es re interesante tener eso mapeado. Sí, ese documento la verdad que quedó muy bien porque tenía justamente un mapa de riesgos para la marca, tenía algunas directrices claras que ayudaban a la gente a saber cómo identificar qué era una crisis y qué no, qué hacer cuando surgía. Incluso tenía un componente de educación en donde se contaban los niveles de las crisis, ¿no? Bueno, ¿cuál es la etapa, ¿no? ¿En qué etapa estamos de la crisis? ¿Cómo claro, vamos tipo a entrar? alerta amarilla, alerta roja, ¿no? ¿Cómo la vamos a transitar esa etapa? ¿Y cómo vamos a salir? ¿Cómo va a ser la progresión de ese proceso? Y define los miembros del comité de crisis, el rol que ocupa cada persona en el comité, cómo debería trabajar el comité, por qué canales trabaja el comité, digamos. Hay listas de consejos, de buenas prácticas, de recomendaciones, para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Bueno, ¿por qué no nos dan algunos de esos tips para sortear una posible crisis? Bien, si bien cada caso realmente es diferente y habría que pararse en los zapatos de la industria claro. y de la empresa. Por eso en se hace para particular. cada empresa. Por eso ¿no? se hace Esto. para cada empresa. Podríamos decir algunas cuestiones generales que pueden ayudar.
por ejemplo, primero, tener mecanismos de gestión temprana. Eso sí, eso aplica para todos. Segundo, dar respuesta rápida y transparente, ¿no? Que lo que hagamos genere, digamos, primero, sea ágil, rápido y que no venga con un doble clic que cuando se lo haces no encuentre transparencia. Y ágil, pero en calma, sin reacciones impulsivas que puedan agravar la situación, ¿no? Y comunicando de manera coherente y alineada para evitar confusiones y malentendidos. De hecho, eso a veces se logra con que comunique una única persona, ¿no? Sí, una cosa más que podemos sumar es mostrarnos de manera empática, ¿sí? Hacia todos los diferentes públicos. Súper útil. ¿Tienen alguno más? Es importante reconocer el elemento sorpresa de la crisis. La crisis llega en un momento menos pensado. Entonces, qué importante es tener el ojo atento. Vivimos en incertidumbre, entonces es importante, lo que decía Sebas, evaluar constantemente las situaciones que nos atraviesan como marca para estar atentos a detectar una crisis en potencia. Así se minimiza el impacto, ¿no?, en la reputación. Sí, otra cosa importante es tener claro o bastante claridad sobre cómo afecta la falta de información, ¿sí? Durante los procesos de crisis. Muchas crisis son generadas justamente por falta de información. Por eso, pedí lo que necesitas. Si sentís que te falta información general o específica de tu marca, solicitala a quien tengas que solicitarla, porque eso te va a ayudar a prever cómo resolver situaciones. Así que no lo demores. Si en tu empresa, en tu organización, no tienen un protocolo de crisis, empezá a pedir la información como para que si surge una crisis no estés buscándola en hacer los escenarios, durante, ¿no? No puedes Claro. buscar la información durante la crisis. Es más difícil, por más lo menos se agrava, ¿no? Y también tener claridad sobre qué cosas tienen más potencial de escalada de acontecimientos, ¿no? Y entender que cuanto antes resolvamos es mejor. Por eso, si ves algo, viste como esos carteles que dicen if you see something, say something, ¿no? Levantá la mano, ¿no? Si ves algo, habla. Es indispensable actuar en la fase inicial para minimizar daños. Sí, y a ver, si vos no sos quien va a definir que es una crisis, pero identificás algo que para vos podría serlo, informalo. Digamos, no está mal, no está de más. Otra reflexión que podemos hacer es sobre la sensación de pérdida de control. Cuando estamos en el medio de la crisis se genera esa sensación Sí. de que las cosas parecen haberse salido de las manos, ¿no? Que no sabemos hacia dónde estamos yendo. Todos nos sentimos como impacientes, estamos desconcentrados, también estamos como compelidos a la acción, ¿no? Como que de repente... Quiero hacer algo, quiero querés hablar. hacer algo. No, bueno, ahí, como decía Anita hace un ratito, mantengamos la calma, tengamos una actitud de alerta y de prevención, seamos cuidadosos. Hay que estar sereno. Ante la crisis, serenidad. Cuando detectemos esos síntomas de una eventual crisis, tenemos que reunir todos los requisitos para informarla de forma rápida, pero sin estrés, sin salir gritando como un loco, como una loca, ¿sí? que no puede comprender lo que está pasando. Y otra cosa que pasa, y pasa en todos los niveles de la organización, es cuando aparece esto, se empiezan a buscar culpables, ¿no? Adentro de la organización, y eso complica, ¿no? Cuando no hay un causante a veces o responsable claro en los hechos que se están desatando, lo que pasa es que empiezo a sentirme un poco perseguido, ¿no? Entonces ahí la recomendación sería que a menos que seas parte del comité de crisis, no juegues al detective, digamos. No tiene sentido que especules, que teorices sobre el origen, sobre la causa, sobre vos no sos quien tiene que actuar, entonces, tranqui, seguí laburando, ¿no? Sí, y en ese mismo sentido es importante también monitorear la posible pérdida de foco, ¿no? Porque nos podemos salir de eje. Y si bien es cierto que cuando llega una crisis, parte de la empresa debe centrar su acción y su atención en la crisis, esto no implica que se vayan descuidando, que se tengan que descuidar otros aspectos, ¿sí? Que de la operación. La verdad que la empresa sigue funcionando. O debería seguir, porque si no agravás la crisis, ¿no? Exacto. O sea, Y vas a generar otra. Exacto, sí. exacto. Por eso esos aspectos, digamos, que son otros y que capaz no están siendo impactados por la crisis, sí los tenemos que seguir trabajando y no tenemos que cuidar mucho de no desatenderlos. ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque si los desatendemos, quizás estás contribuyendo a que la crisis aumente, el problema sea mayor, ¿sí? O se generen nuevos problemas que no necesitamos en este momento. Entonces, si no sos parte del comité de crisis, como dijo Anita, seguí trabajando. Sí, quédate en paz, sin pánico. Qué súper útiles que son estos consejos. Así que vayan hacia atrás, oyentes, vuelvan a escucharlos, tomen nota, porque son sumamente importantes. Ahora, dejando atrás, ¿no?, el tema de las crisis, reflexionemos un poco sobre la reconstrucción de la reputación. O sea, ok, ya pasó la crisis, pero, o sea, tomemos el ejemplo de Victoria's Secret y cómo están intentando reconstruir su reputación. O sea, ¿ustedes vieron el cambio enorme que hicieron en la marca? Lo vimos y no es de un día, ¿no? O sea, va a llevar tiempo. Y bueno, sí. Roma nos hizo en un día. Sí, por eso, digamos, deben estar a full en el proceso de reconstrucción. Sí, por ejemplo, anunciaron que ya no van a hacer desfiles de moda como los que hacían antes. En el lugar de los desfiles dijeron que se iban a concentrar en nuevas formas de conectarse con las personas para celebrar la diversidad de cuerpos y la belleza. Es un cambio bastante fuerte, ¿no? Para Victoria's Es casi otra Secret. marca. Sí, Pero es bueno. casi otra marca. De hecho, sacaron a Los Ángeles y lanzaron una cosa que le llaman colectivo BS, ¿no? O sea, Collective BS. Y lo que hacen es tener, o sea, ellos nombraban todos los años ángeles, ¿no? Y ahora nombran en este colectivo a mujeres que son famosas por sus logros y no necesariamente por sus proporciones, como por ejemplo ahora están con la estrella de fútbol y defensora mucho de la igualdad de género y incluso embajadora LGBT, Megan Rapinoe, ¿no? Que es súper famosa, pelo rosa, no sé si lo ubican, es muy famosa y que no es no tiene nada que ver con esa imagen hegemónica que había antes, ¿no? Totalmente. Mujer y estrella de fútbol es como, Sí. wow. Digamos, esos avatares de Victoria's Secret, de cuerpos hegemónicos, esos ángeles de ensueño de Playboy, obviamente, digamos, ya han desaparecido. Sí, rest in peace, angelitos. Las alas, me imagino las pedrerías, las plumas, pesaban 10 kilos cada uno, están acumulando polvo en el almacén. El Fantasy Bra, que era así, prometía el cuerpo perfecto, los diamantes, las piedras preciosas, chau, no more. Exactamente. Estamos viendo en los últimos meses un intento extremo y descarado de dar un giro a la marca, ¿sí? Pero una marca que todavía tenemos algunos recuerdos del pasado. Ahora la empresa quiere convertirse, según sus propias palabras, en defensora, líder mundial del empoderamiento femenino. Perdón que lo diga con un poco de ironía. de sorna. Es que el punto es si la marca resiste o no este cambio de narrativa. Es decir, es un cambio que es tan radical para una marca que no solamente se vendió durante mucho tiempo como justamente cumplir los sueños de fantasía masculina, ¿no? Es lencería, pero era la definición de justamente, como dijo Sebas, del ideal Playboy, ¿no? Sino que también fue objeto de fuertes críticas en los últimos años sin parar, ¿no? Como por ejemplo la relación de uno de los dueños con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, las revelaciones sobre la cultura empresarial misógina, o sea, tiene un montón de trabajo. A ver, pendiente. Victoria's Secret es un señor gordo, pelado en Ohio. Es lo que ¿no? dice, es lo que dice la dice canción, ¿no? Es gran canción esa I Know Victoria's Secret, ¿no? Buenísima. Si no escucharon la canción, es espectacular. Hicieron flash mob con la canción, o sea, espectacular. Ahora, igualmente están intentando. El mes pasado, por ejemplo, presentaron una campaña para el Día de la Madre en la que aparecía una modelo embarazada. Ya sé que para un montón de marcas esto es una boludez y no hay mucho progreso, pero para Victoria's Secret es bastante. Claro, como si las mujeres no nos embarazáramos. Sí, ¿no? presentaron corpiños de lactancia, pero bueno, ahora si te metes en el website las fotos no están retocadas. Vi estrías ayer, que justo me metí a chequear, vi estrías en las fotos, ¿sí? O sea, Muy bien. No digas. estoy hablando de estrías y celulitis en fotos de Victoria's Secret. Es otro mundo, discúlpenme. O sea, Al fin. o sea, Al vamos. fin. pero A un mundo más real. Están lejos. O sea, que yo tenga que venir a decirles que están incluyendo un corpiño de lactancia por primera vez en 2023
2023. Estamos hablando que la marca todavía está lejos y tienen un camino para recorrer. Pero bueno, valoremos el camino que están haciendo. Igual ahí yo tengo una pregunta, ¿no?, que le haría a la marca, que es ¿cuánto resiste una marca que habla acerca del secreto de Victoria, ¿sí?, de hablar de transparencia y honestidad, ¿no? O sea, sí, el propio nombre, decís vos. El propio nombre tiene un problema. Sí, es verdad, el naming quedó viejo. Y bueno, tal vez es parte de su magia, ¿no? También esa, bueno. Sí, el problema es si la magia sigue vigente. O sea, está claro. bien. ¿Qué magia es la que fue la parte que de su magia? Seguro, construyó valores en su momento. ¿Será el secreto de su empoderamiento? No sé, vamos a ver. El secreto de su reconversión. Esperamos. Wait and see, veremos. Ay, chicos, la verdad es que este tema da para hablar 1000 horas. Ay, sí. Pero les tengo que decir que ya tenemos que cerrar este episodio. Ay, no. Sí. Entonces, antes de irnos, cuéntenme y cuéntenos a todos los que nos están oyendo, ¿qué es lo que sí o sí nos tenemos que llevar de este tema para construir y mantener una reputación sólida para nuestras marcas y que perdure a lo largo del tiempo? Bueno, no tratar de construir lo que no somos, ¿no? Establecer valores auténticos, valores sólidos que guíen a mi marca es esencial. Esto crea una base para todas las acciones y decisiones que tomemos. También es vital escuchar a tus audiencias, a tus públicos, para entender sus percepciones, sus necesidades. Ese feedback que te pueden dar son seguramente ideas muy valiosas para mejorar y fortalecer la relación y las interacciones que vos tenés con justamente tus clientes y tus clientas. Lo otro que quiero decir es, no esperemos la crisis sin hacer nada, sino que hay que trabajar y comunicar las cosas que vamos haciendo de manera transparente, pero sí ir actuando, ¿no? Ir poniendo en esa bolsa de reputación, ir abonando ese territorio para después tener reputación para poder responder, ¿no? O sea, si yo no construí nada, no tengo nada para sustentar en esa crisis, ¿no? Súper claro. Entonces, hacerlo de manera transparente, mostrarlo de manera íntegra para ir generando esa confianza en los stakeholders. Y me parece, por último, podemos mencionar que tener una actitud y mantener una mentalidad proactiva para esto es crucial. La gestión de la reputación es un proceso continuo y evolutivo, por lo que si estamos bien preparados para lo inesperado y somos flexibles en la adaptación, serán elementos clave para surcar una crisis con elegancia y para poder sobrevivir y sostener nuestra marca. Bueno, súper. Este capítulo es como, nada, uno de los que hay que tener ahí en la mesita de luz y realmente hay que ponerse a trabajar porque hay que pensarlo de antemano. Hay que sentarse a imaginarse qué cosas nos podrían generar una crisis. Muchísimas gracias a los dos. Y a vos que estás escuchando, esperamos que hayas tomado notas. Hasta acá hablamos de gestión de reputación de marcas y crisis de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo. Dejamos lo mejor para el final. Para terminar este episodio, sumamos a Matías Alurralde, que nos trae sus consejos expertos sobre este tema tan importante. Matías es uno de los referentes del país en gestión de la reputación, con más de 30 años liderando consultoras de comunicación que asesoran y administran marcas relevantes en Argentina y América Latina. Es un súper especialista en comunicaciones corporativas y crisis. Habitualmente entrena a ejecutivos en Media Training y Crisis Management en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Fue jurado en festivales como Cannes y presidente de jurado del Festival Latinoamericano de Creatividad Way Festival en Río de Janeiro. Matías estudió Ciencias de la Comunicación Social con especialización en publicidad y en 2012 fundó la consultora AJ Alurralde Jasper y Asociados junto a Mariana Jasper y Karina Riera, donde actualmente se desempeña como presidente. Le pedimos a Matías que nos deje sus consejos más importantes a la hora de gestionar reputación de marca de una manera efectiva. También le preguntamos acerca de los factores que debemos tener en cuenta al pensar en un protocolo de crisis para nuestra marca. Hola Anita y Sebas, muchas gracias por la presentación y por tocar este tema de reputación y crisis que, además de ser complejo, que sin duda lo es,
también es muy interesante y apasionante, ¿no? Yo empezaría con un concepto muy básico, pero para que lo tengamos presente en todo momento, y es que la reputación es uno de los mayores activos que tienen las empresas. Y precisamente por esa razón, muchos recursos se destinan todos los días, y yo diría probablemente en muchos casos sin ser conscientes que lo están haciendo, para asegurarse que todas las acciones, todas las actividades y los valores de la compañía sean conocidos y reconocidos en la comunidad o en las comunidades en las que opera. ¿Y por qué se destinan tantos recursos? Bueno, porque tener una buena reputación claramente aumenta la lealtad y la confianza de los grupos de interés. Y además, y por eso estamos hablando de reputación y de crisis en este momento, puede amortizar los efectos negativos frente a eventuales contingencias que tenga la empresa. Y tener una buena reputación también hace menos vulnerable a una empresa ante las turbulencias o problemas que seguramente vaya a tener a lo largo de su existencia. Y eso constituye en sí mismo una especie de escudo anticrisis, podríamos decir, porque supone una reserva de confianza con los stakeholders estratégicos que tiene cualquier organización. Ahora bien, siempre existió una especie de contrato social, por ejemplo, entre las empresas y sus clientes, pero el contexto es diferente y ofrece nuevos riesgos reputacionales. Y acá claramente estamos hablando de, por ejemplo, las redes sociales, de la inteligencia artificial, de nuevas regulaciones, de un poder mucho más fuerte del consumidor o quizás un poder distinto. Entonces, en el trabajo de todos nosotros como comunicadores, tenemos que tener en cuenta ese nuevo contrato social y desarrollar y proteger la reputación de una empresa, tanto para cultivar ese capital intangible que yo mencionaba al principio, como para gerenciar riesgos y crisis. Ahora, ¿cómo se gerencia una crisis? Bueno, primero tenemos que definirla de una manera muy simple. Una crisis es un hecho o una circunstancia que puede perjudicar la imagen o los negocios de una empresa. Y teniendo en cuenta esta definición, no hay duda que tenemos que estar preparados. ¿Y por qué? Porque el impacto de hacer las cosas mal puede tener efectos muy complicados para las compañías. Y para mencionar solo algunas de las consecuencias, además claramente de la pérdida de reputación, la caída de los resultados, el daño en las relaciones con los grupos de interés, ventajas para la competencia, el daño a la moral de los empleados, entre otras cosas, ¿no? Son muchas más. Entonces, ¿cómo se prepara una empresa para resolver una crisis? Bueno, yo diría que no hay una receta mágica, pero sí hay dos pasos importantes que quisiera mencionar, al menos para tener una resolución exitosa de la crisis. El primero, sin duda, es tener un plan de acción, o sea, un manual de crisis o de contingencia en donde se detalla, por ejemplo, el comité de crisis, que es el organismo que toma control de una crisis y coordina todas las acciones que se requerirán para resolverla, y después cuáles son todos los procesos que se llevan a cabo, cuál va a ser la estrategia de comunicación, las matrices de riesgo, en fin, es un manual detallado que establece los mecanismos para la contención y control de cualquier hecho que pudiera afectar a la empresa. Y el segundo punto es tener una ejecución adecuada de esos procesos. Y eso se trabaja, por ejemplo, con capacitaciones y simulacros. Para terminar, porque sinceramente podríamos hablar horas sobre este tema, claramente en las crisis hay que actuar con rapidez, estar dispuesto siempre a dar explicaciones, conservar la calma, cosa que no es fácil, aceptar la crítica, cosa que tampoco es fácil. En fin, son muchos temas, pero si tuviera que dejar 2 o 3 puntos a tener en cuenta para que una empresa esté preparada para enfrentar los desafíos que eventualmente se presenten, serían, por supuesto, tener un manual de contingencia como punto número 1. El punto número 2, tener un sólido comité de crisis en donde cada integrante conozca a la perfección sus roles y responsabilidades. Y tercero, y por último, realizar al menos un simulacro de crisis por año. El simulacro, que hay muchas empresas que no lo realizan insólitamente, da una gimnasia y una seguridad que, llegado el momento, sin duda va a ayudar a todos los involucrados a dar respuestas de una manera eficiente y rápida,
y así proteger a los colaboradores de la empresa, a sus operaciones y a su reputación. Qué interesantes las palabras de Matías y qué alegría enorme poder sumarlo a Playbook. Esto es todo por hoy. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. Y muchas gracias por escuchar. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Si querés, podés escribirnos con tus comentarios y preguntas. Nos encantaría saber qué pensás y qué temas querés que abordemos. Por favor, calificanos ahora mismo, que nos ayuda un montón. Y una última cosa. Podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/Playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de unos días. Escuchaste Playbook, Marketing para Marketers. WeToker. Sumamos las partes.